Hola a todos, soy Carlos Flores, su docente de estadística. Estaré guiándolos a través de este curso para que culminen con éxito su conocimiento para su examen. Espero despejar todas sus dudas y que esta presentación sea de su agrado y que logren sus objetivos. Los objetivos específicos son que al concluir la unidad el estudiante interpretará tablas y gráficas, calculará y relacionará las medidas de posición, tendencia central y variabilidad para datos no agrupados, rango y rango intercuartílico. Calculará medidas de posición para datos no agrupados, percentiles, deciles y cuartiles. Al terminar esta unidad, el estudiante habrá conocido conceptos básicos de probabilidad y aplicará técnicas básicas de calculación combinatoria con la regla del producto y de la suma, de eventos simples con la finalidad de aplicar el razonamiento estadístico y probabilístico a problemas cotidianos y laborales. Ya verán que la estadística tiene muchas aplicaciones en la vida diaria, en las finanzas, economía, problemas físicos, químicos, tanto en las ciencias y también hasta en psicología, ¿no? O sea, ciencias más sociales. ¿Qué vamos a aprender? Utilizaremos gráficas y tablas, medidas de tendencia, podremos hacer estadísticas y probabilidades de eventos sencillos como el lanzamiento de un dado, una rifa, un sorteo. También calcular promedios, por ejemplo, nuestras calificaciones, nuestros ingresos, nuestros egresos, etcétera, ¿no? O sea, ya sea calificaciones de la escuela, ingresos económicos, ¿no? Nuestras finanzas personales con las que llevamos el día al día. Vamos a empezar con el tema de tablas y gráficas. La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo leyes de probabilidad. En esta unidad analizaremos datos no agrupados y cómo se distribuyen en tablas y gráficas. Tenemos un ejemplo. Dice, realice una tabla y una gráfica de frecuencia con los siguientes datos de las calificaciones del tercer parcial de historia a un grupo de 25 alumnos. Tenemos la muestra que son 25, ¿no? Del total, 25, con ciertas calificaciones. Entonces la solución, vemos estos datos están desordenados y pues los queremos ordenar de una manera más amigable a la vista y para poder trabajarlos, por lo que se hace una tabla, ¿no? Con dos columnas, con la calificación, con la frecuencia y se va poniendo las filas donde ponemos, por ejemplo, tenemos ahí el 5 que es de la calificación 5 que le corresponde a una frecuencia de 3, la calificación 6 que le corresponde a una frecuencia de 4 y sucesivamente así el 7 calificación de 7 le toca una frecuencia de 1, a la calificación 8 le toca una frecuencia de 7, a la calificación 9 una frecuencia de 4, a la de 10 de 6 y así. Entonces, ya que tenemos esto, lo podemos graficar, ya sea, puede ser a mano, pero últimamente ya la tecnología nos ha hecho ver que se usa más cotidianamente en la preparatoria, en la universidad, a ese nivel. El programa Excel, es muy conocido Excel, que maneja este tipo de datos para poder hacer una gráfica. Aquí vemos la gráfica que se llama calificaciones de historia, donde tenemos en las abscisas la calificación, en las ordenadas la frecuencia, o sea, en los datos horizontales calificación y en los datos verticales la frecuencia. Y se puede ver aquí, por ejemplo, diferentes peculiaridades de cada dato. Tenemos que el 8 es el que representa la mayor frecuencia, la calificación de 8, vaya, ¿no? Y podemos ver que la calificación menor, que tiene menor frecuencia, es la de 7, y esto nos da estos datos, ¿no? Tenemos medidas de tendencia central para datos no agrupados como tema. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. En este tema aprenderemos cómo encontrar y calcular cada medida, pero primero se tiene que definir y a continuación lo haremos. La media aritmética es la medida de tendencia central más conocida
y utilizada es la media aritmética, o también se le llama el promedio cotidianamente, comúnmente en las matemáticas que veíamos en la primaria, en la secundaria, le llamamos como un promedio, ¿no? Como el promedio de calificaciones. Y también se usa, pues, decirle media aritmética, o hasta en algunas ocasiones simplemente como la media. Bueno, entonces a continuación presento la mediana. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central cuando los datos se disponen en orden de magnitud. La moda se define como el valor de la variable que más se repite. Veamos como ejemplo el ejercicio de la sección anterior, el que vimos, que dice, calcula las medidas de tendencia central para las calificaciones del tercer parcial de historia, un grupo de 25 alumnos, y lo tenemos así los datos pues todos desordenados, ¿no? 8, 6, 8, 9, 8, 10 y así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor los datos. Como se ve aquí, se ordenan los datos de menor a mayor y hace de 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8 y así sucesivamente. Primero podemos encontrar la mediana, que está representada por el número que se encuentra en la posición central del grupo de datos. Vemos aquí ya ordenadamente, del menor a mayor, aunque se repitan los datos, pues se van poniendo así sucesivo uno al otro. Y vemos que exactamente en medio es el número 8, pues ese dato que queda en medio de todos los datos es la mediana. Y viene siendo simplemente el dato de en medio, ¿no? Hablando lo más simple. Y ya dice, ¿no? La diapositiva. En este caso, el 8 representa la mediana porque se encuentra justo en medio de los datos. Pues tiene 12 datos de un lado y 12 datos del otro. Es como que el número que divide, el dato que divide, ¿no? Y deja de un lado 12 del lado izquierdo y 12 del lado derecho. Para encontrar la moda, se busca cuál es el dato que más se repite. La moda, o sea, es literal el que más se repite, el que más hay, se encuentra en ese grupo de datos. Y vemos que, como pueden ver, es el 8 el que más se repite. El 8 pues se repite 7 veces, una frecuencia mayor que todos los demás. Por último, se calcula la media aritmética, o también conocida como promedio, o como simplemente la media, sumando todos los valores de los datos y dividiendo entre el número de datos. Aquí vemos representado con una X, con una línea horizontal arriba, y ya tenemos que es igual a el número de datos, la suma de los datos 5 5 5 y todos estos datos, ¿no? 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 etcétera. Se suman todos y se divide entre el número de datos, ¿no? ¿Cuántos datos son? Si lo cuentan uno 2 3 4 hasta el final, son 25. Tenemos que la suma que nos dio en el numerador de la división fue 198 y en el denominador tenemos el número de datos que es 25 y hacer esta división en la calculadora nos da 7,92. Por lo tanto, el promedio del grupo lo representa la media aritmética, que es 7,92. Tenemos un ejercicio de ejemplo. Dice, un grupo obtuvo las siguientes calificaciones en el examen de historia. 8 9 8 10 8 7 10 6 8 10 7. Y dice, selecciona la opción que contiene la mediana, la moda, la medida aritmética y la gráfica correcta de las calificaciones. Ahora vamos viendo. La mediana. En la primera respuesta del inciso A nos dice que la mediana es 8 y el inciso B nos dice que la mediana es 8. Ahí no vemos una diferencia entre el inciso A y el inciso B. Pero, por ejemplo, vemos que la moda en el inciso A es 8 y la moda en el inciso B es 7. Y vemos las gráficas y vemos que exactamente donde hay más, donde se repite más la frecuencia de un dato del 8 es en esta, el inciso A, en la gráfica del inciso A. Si vemos la gráfica del inciso B, vemos que la frecuencia del dato que más se repite es el 6, es el 6, y aquí dice que es el 7. Entonces, ya podemos también sacar su media aritmética o promedio, y aquí va a dar 8,3, y aquí no sabemos cuánto va a dar, pero ya por default sabemos que la respuesta es el inciso A.
porque aquí sí la moda corresponde al número, a la calificación de 8. Y aquí, por ejemplo, la moda nos dice que es el 7, la calificación del 7, y eso es incorrecto, porque aquí en el inciso B la moda es la que corresponde al 6, a la calificación 6. Por lo tanto, y ya lo tengo aquí marcado con una palomita, es el inciso A, la respuesta a este ejercicio. Bueno, a continuación tenemos la tendencia central de variabilidad. Rango se llama. ¿Qué es el rango? El rango, ¿no? Se define el rango recurrido a una variable estadística como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. El rango indica la longitud del intervalo en el que se hallan todos los datos de distribución. El rango es una medida de dispersión importante, aunque suficiente, para valorar convenientemente la variabilidad de los datos. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? La edad de los profesores de un colegio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el dato mayor. Entre todo vemos, y aquí está en un círculo verde, el dato mayor que pertenece a la edad de 52. Ese dato mayor lo vamos a poner aquí 52 con verde, ¿no? Como se ve aquí. Y le vamos a restar, hay que buscar el dato menor. ¿Cuál es? La edad, en este caso, la edad menor. Y vemos que es 23. ¿Ok? Ponemos 52, el dato mayor menos el dato menor, o sea, 52 menos 23. Y en este caso nos da 29. Entonces tenemos que el rango es igual a 29. ¿Ok? Creo que es muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Simplemente es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de datos numéricos, y ese viene siendo el rango. Medidas de posición para datos no agrupados. Las medidas de posición, también conocidas como otras medidas de dispersión, eh, que resultan ser más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Las medidas de posición eh, que dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Las fórmulas para cada una de las medidas de posición, así como ejercicios prácticos para calcularlas, se mostrarán con detalle en la siguiente sección. Las medidas de posición son cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué son cuartiles, deciles y percentiles? Bueno, cuartiles, y se representa con la letra Q. Los cuartiles son los tres valores de la variable que divide un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Los cuartiles Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes: Q1 al 25%, Q2 al 50% y, y Q3 al 75%. Vamos a ver más adelante que Q2 coincide como la mediana de los datos, o sea, el dato que está a la mitad de los datos agrupados. Bueno, explicado de otra manera, el primer cuartil Q1 es el valor de la variable que supera a lo más el 25% de los datos, y es superado por al menos más el 75% de ellos en la distribución ordenada de menor a mayor. El segundo cuartil es un valor que supera a lo más el 50% de los datos, y es superado a lo más por el 50% de ellos. Es decir, Q2 coincide con la mediana. El tercer cuartil Q3 es un valor que supera a lo más el 75% de los datos, pero este es superado por a lo más el 25% de ellos. El cálculo de los cuartiles. Lo primero que tenemos que hacer para calcular los cuartiles es ordenar los datos de menor a mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula es K, que corresponde a cuál cuartil queremos. K va a valer 1 cuando queremos saber el cuartil 1. K va a valer 2 cuando queremos saber el cuartil 2. Y K va a ser igual a 3 cuando queremos saber el cuartil 3. Y siempre va a ser así. K, o sea, del cuartil, por ejemplo, queremos el cuartil 3, ¿no? Vamos a poner 3 y luego va a ser por el número de datos. N representa al número de datos, ya sean 6, 20, 30, los datos que sean. Y siempre para calcular cuartiles, aclarando, ¿no? Para cuartiles, esto se va a dividir entre 4, ¿ok?
Bueno, entonces aquí tenemos dos maneras. A veces que tenemos número impar de datos, como por ejemplo, miren, cuenten el número de datos, ¿no? Aquí es uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número impar de datos. Y aquí en el otro ejemplo de abajo tenemos número par de datos, lo contamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. Se maneja diferente cuando se quiere sacar para un impar y un par, dependiendo. Vamos a verlo aquí a continuación. Aquí vamos a sacar para impar. Ahora vamos a contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 datos. Es un número impar, 9. Ok, vamos al ejemplo. Dado el siguiente conjunto de datos, 2, 5, 9, 3, 13, 10, 11, 6 y 7. ¿Cuál es el valor del tercer cuartil? Nos dice, ¿no? ¿Cuál es el valor del tercer cuartil? Ok. Ordenamos primeramente los datos de menor a mayor. Ponemos en orden de menor, no, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13. Ya que son 9 datos, en la fórmula usaremos n igual a 9. Se determina la posición que ocupa cada cuartil mediante la fórmula. Por ejemplo, para el tercer cuartil, que es el que vamos a sacar aquí, k va a valer 3. Entonces, Q3, que representa el cuartil 3, es 3 por 9, o sea, por n, K por n, 3 por 9, y lo que dé entre 4, en este caso a 27 entre 4, 6.75 nos dio en este caso, ¿no? 6.75 eh, es el cuartil 3, pero fíjense aquí, ¿no? Ese Q3 nos da 6.75. Tomamos en cuenta que en caso de ser un número decimal, como en este caso, que no nos dio un número entero, pues nos dio 6.75, o sea, el punto 75 ya lo hace decimal. Hay que aproximar al entero más cercano superior, o sea, nos dio 6.75. ¿Cómo lo vamos a redondear? Pues al número entero mayor del que nos da, de 6. El número mayor es 7. Ese valor indica la posición del cuartil, o sea, nos dio 7, ¿no? Ya lo redondeamos. O sea, ahora ese 7, ¿qué vamos a hacer con el grupo ordenado de datos de menor a mayor? Vamos a contar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vemos que el dato 7, en la posición número 7, es el 10. Por lo tanto, el valor del tercer cuartil es 10. El mismo procedimiento aplicará para deciles o percentiles, solo que vemos la fórmula a usar, ya sea para deciles o percentiles, cuando son impar. Bueno, así se calculó. Ya vimos el proceso para calcular cuartiles. Cuando tenemos, hay que aclarar, ¿no? Cuando tenemos el número de datos impares, aquí ya vimos, lo contamos de nuevo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9, pues da número impar. Y así se saca, ¿no? Ahora vamos a ver, vamos a calcular los cuartiles con un número par de datos. Vemos que en el pasado era 9. Aquí vamos a ver cuando es un número par, el número de datos. Dice, ordena los datos, organiza los valores de menor a mayor. Calcula la mediana. La mediana no es el cuartil 2. Si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Ahorita se va a ver en el ejemplo más claro, ¿no? 3. Se divide los datos, separa los datos en dos mitades, la mitad inferior y la mitad superior, utilizando la mediana como punto de corte. Y luego el paso 4 dice, calcula el Q1, o sea, el primer cuartil. ¿Cómo? Encuentra la mediana de la mitad inferior de los datos. Y luego se hace lo mismo, pero con el Q3, encuentra la mediana de la mitad superior de los datos. A continuación, un ejemplo, ¿no? Aquí se va a ver más claro. Considera el conjunto de datos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Mira, vamos a contar cuánto es el número de datos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 número par, ¿no? Por eso lo vamos a tratar de esta manera como se ve aquí en esta diapositiva. Datos, hay que ordenar los datos, ya están ordenados. Y luego, primero se saca la mediana, ¿no? La mediana, que en este caso queda entre 6 y 8. Entonces esos dos datos, 6 y 8, se les saca la mediana. Haz de cuenta que el promedio, pues, que sería literal 6 más 8 y ya entre 2. Queda en el numerador 6 más 8, 14.
Entre 2 7, ¿no? Y aquí se ve el procedimiento en la diapositiva. Entonces, el cuartil 2, o sea, la mediana, es 7 en este grupo de datos, 7. Y ahora, hay que ver que hay dos mitades, el tercer paso, ¿no? Dos mitades. La mitad inferior, que es 2 4 y 6, los tres primeros datos. Esa es la mitad inferior. Y la mitad superior es 8 10 y 12. ¿Ok? Entonces, el paso 4 en el primer cuartil Q1, la mediana de la mitad inferior, 2 4 6 es 4. Ahí vemos que queda en medio del 2 4 6 el 4. Entonces Q1 es igual a 4. Ahora pasamos con el tercer cuartil, Q3. La mediana de la mitad superior es 8 10 8 10 y 12. ¿Cuál es la mediana? Es 10. O sea, entre 8 10 y 12 el que queda en medio es 10. Entonces Q3, o sea, el cuartil 3 es igual a 10. Y así es como se resuelve para el conjunto de datos cuando es par, para sacar los cuartiles, ¿no? Cuando es par, ¿ok? El cálculo de los deciles, el cálculo de los deciles. Existen varios métodos para el cálculo de los deciles. Veamos uno de los más sencillos para datos no agrupados. Agrupamos las muestras de menor a mayor. Calculamos la posición que ocupa el percentil buscado aplicado a la siguiente fórmula. X igual a n por i entre 10. Es como igual decir que kn entre 10, como si fueran los cuartiles, simplemente en lugar de representar el número de decil, cuando era el cuartil usábamos k, ¿no? Para decir en cuartiles. El cuartil uno va a ser K1, el cuartil 2 va a ser cuartil 2, el K3 va a ser cuartil 3. En este caso usamos i para decir, cuando i vale 1, es igual es igual al decil 1, el decil 2 y así, ¿no? El i. Y ya entre 10, entre 10. ¿Se acuerdan que en cuartiles era entre 4? Aquí va a ser entre 10. Ahorita con un ejemplo se va a ver más claro. Aquí dice, siendo n el número total de las muestras analizadas y la letra i el decil buscado. Paso 3. Si el resultado anterior x no tiene decimales, el decil se obtiene seleccionando el valor de la muestra que ocupa la posición x. Simplemente cuando no hay decimales, pues. Pero si el resultado x tiene decimales, el decil se obtiene haciendo la media de las muestras de la posición x y x más 1. O sea, ahorita se va a ver con el ejemplo esto claro, ¿no? O sea, parece que se ve una fórmula así medio extraña, pero es más fácil de lo que parece. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Vamos, el ejemplo uno dice, calcular el decil 6. Lo representamos como D6, ¿no? De las siguientes muestras de notas en matemáticas de un aula. Notas de 0 a 20. Calificaciones, pues, ¿no? Tenemos. Obviamente aquí lo recalco, ¿no? De que el examen se calificó una mínima de 0 hasta llegar a una máxima de 20 puntos, ¿no? De 0 puntos a 20 puntos. Y así fueron los datos, ¿no? 16 10 12 8 15 18 20 9 11 1 13 17 9 10 14. Primeramente se ordenan como siempre de menor a mayor. Y aquí se ve, ¿no? Desde el 1 hasta el 20, ¿no? N es el número de muestras. Si contamos los datos, el número de datos o muestras, vaya, vemos que son 15 datos, 15. Entonces nuestra fórmula n por i entre 10, vamos a tener que n es 15, el número de muestras, por 6, porque queremos saber el decil número 6. Aquí no, el decil 6 va a ser por 6. Y todo eso entre 10. Y 15 por 6 entre 10 nos da 9. Como x es igual a 9, es un número sin decimales el que nos dio en este caso, ¿no? Entonces el decil 6 es el valor de la muestra que ocupa la posición 9. ¿Y cuál es el que ocupa la posición 9? Vamos viendo, pues. De la posición 1 es el 1, posición 2 8, y así no, 9 9 10. Y si nos vamos hasta la posición número 13, perdón, si nos vamos hasta la posición número 9, vamos así desde menor a mayor, vemos que la posición número 9 es el número 13. Entonces el decil 6 se concluye que es igual a 13. El decil 6 es igual a 13. Vamos a ver otro ejemplo para que vean qué pasa cuando
no nos da un número entero en la formulita. En este caso, por ejemplo, no si nos dio entero, ¿no? Y contamos el número de posiciones y donde la posición que se llevó, ese dato va a ser el resultado, el decir. Vamos a hacer el ejemplo 2. En un examen muy difícil de una universidad se obliga al profesor a aprobar al menos al 10%. Calcula la nota a partir de cuál está obligado a aprobar siendo las notas de 0 a 20. 0, 4, 1, etcétera, ¿no? Necesitamos calcular el decil 9. Aquí queremos el D9, ¿no? Decil 9. Ya que nos interesa calcular el valor a partir de cuál solo hay un 10% con mejores notas. Ordenamos de menor a mayor. O sea, tenemos aquí todo desordenado, ¿no? Y tenemos así, pues 0, 0, varios ceros, 1, 1, 1, 2, 2. Aquí como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Para no alargarme tanto con estar contando los números. Pero ahí está de menor a mayor. N es el número de muestras, muy importante, ¿no? ¿Cuántas muestras son? Vemos que cuántos datos son. Son 21. 21. Nuestra formulita, N, ¿cuánto va a ser? 21. Y es el decil que queremos, la multiplicación, ¿no?, de 21 por 9, porque tenemos el decil 9. 21 por 9 y para los deciles siempre va a ser entre 10. N por I entre 10 siempre. Entonces eso nos da 18.9. Ahora, ¿qué pasa? Aquí nos dio un decimal, 18.9. Entonces eso quiere decir que el decil 9 es la media de los valores que ocupan la posición 18 y 19. O sea, si hubiera sido 18.3 o 18.5 o 18.7, o sea, ya nos dio un decimal. Quiere decir, si nos da un decimal 18.9 en este caso, va a estar entre el 18 y el promediado del entero que sí, o sea, 19, ¿no? Entre 18 y 19, esto contamos aquí y vemos que el número 18, el dato 18, contado de menor a mayor, en la posición, viene siendo el número 7, la posición 18. Y la posición 19, perdón, la posición 18 es el 7, disculpan. La posición 18 contando de menor a mayor es el 7. Y la posición 19 es el 8. Entonces decimos 7 más 8 entre 2, saca un promedio, pues 7 más 8 entre 2 me da 7.5. Entonces el decil 9, aquí en este caso es 7.5, tal cual, ¿no? Así, con decimales. En deciles puede ser con decimales. En el ejemplo uno nos dio entero, ok, pero aquí en el decil 9, en este caso nos dio 7.5. Y así son deciles. Ahora vamos con los percentiles. Los percentiles. ¿Cómo calculamos la posición del percentil? Vemos que la fórmula ahí está, posición igual a K por N entre 100. Fíjense que se parece a la de los deciles, pero la de los deciles era entre 10. Aquí en este caso es entre 100. K es el percentil que quieres, ¿no? El percentil, digamos, 60. Ah, pues 60. El percentil 3. Ah, pues 3. Y N, como siempre, es el número de datos. Ok, dice, si el resultado no es un número entero, entonces a la parte entera le sumamos 1 y el resultado de la posición final es el del percentil. Ahorita se va a ver bien con esto claro con un ejemplo, ¿no? Dice, ejemplo, calcular el percentil 65 de datos ya ordenados. Aquí tenemos unos datos ya ordenados, ¿no? 264, 362 y varios así hasta 958. Calculamos la posición que ocupa el percentil 65. Ok, tenemos que K, como va a ser el percentil 65, pues casi igual a 65. Y N va a ser el número de datos, ¿no? Los contamos y vemos que son 15. Entonces, pues el percentil K por N entre 100. Hay que ver que es entre 100 en este caso. 65 por 15 da 975. Entonces, 975 entre 100 y nos dan 9.75. Y vemos que el percentil 65 ocupa la posición 10. ¿Qué pasó aquí con 9.75? Aquí en percentil se redondea al entero que sigue para arriba, ¿no? Que de 9, pues que sigue 10, ¿no? Entonces 9.75 lo redondeamos hacia arriba y nos da la posición 10 y juntamos en el número de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vemos que la posición 10 es a 789. ¿Ok? Entonces,
este va a ser el percentil 65 en este número de datos, el 789. Tenemos equivalencias entre deciles y otras medidas, ¿no? Pues veamos algunas equivalencias entre percentiles, deciles y cuartiles también, entre otros. Por ejemplo, vemos que el D1, el decil 1, es igual a P10, o sea, el percentil 10. Decil 1 igual a percentil 10. El decil 5 y el percentil 50 y el cuartil 2 es equivalente, son equivalentes, y todos estos son equivalentes a la mediana. O sea que de un grupo de datos, si le sacamos el decil 5 o el percentil 50 o el cuartil 2 o la mediana, tiene que ser el mismo dato, o sea, el de en medio, pues, ¿no? Y por ejemplo, podemos decir que el decil 8 es igual al percentil 80 y así podemos hacer equivalencias. Esto se explica de otra manera. eh, la misma equivalencia, pues del P50 es el decil el 5 y el cuartil 2 que es la mediana. Habla absolutamente lo mismo, pero con otras palabras. Y bajo esta lógica podremos encontrar las equivalencias para cada caso. Aquí se ven otras más, ¿no? De uno, o sea, decil 1, percentil 10. Decil 2, percentil 20. Cuartil 1, percentil 25, porque el cuartil 1 es el 25%. El decil 3 es el percentil 30. El decil 4 es el percentil 40. El decil 5, el percentil 50. Y el cuartil 2 es la mediana. Y así tenemos otros el decil 6 es el percentil 60, decil 7, percentil 70, y pues así sucesivamente, ¿no? Creo que esto es sencillo de razonar y en ocasiones nos sirve saberlo, ¿no? Tenemos una actividad de aprendizaje. Selecciona la opción cuyas afirmaciones son todas correctas. Vamos a analizar el inciso A. Percentil 40 es el decil 4. Ok, está bien. Percentil 50 es el decil 6. Aquí hay un error. El percentil 50 no es el decil 6. Inciso A, muy mal. Inciso B, percentil 40 es el decil 4. Ok, estamos bien. Percentil 50 es el cuartil 2. Estamos bien. Percentil 70 es el decil 7. Estamos correctos. Entonces tenemos que de todas esas afirmaciones del inciso A, B y C y D, posteriormente ustedes pueden analizar el inciso C y el D y van a ver que están incorrectos. Pero la respuesta correcta es el inciso B, y aquí lo tengo con una palomita. Por último, para finalizar este video, tenemos el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es una medida de dispersión, perdón, la cual se basa en el rango de los datos que están entre los cuartiles 1 y 3. Calculando su diferencia, es decir, que el rango intercuartílico RIQ se puede calcular de la siguiente manera. RIQ es igual a Q3 menos Q1, o sea, rango intercuartílico es igual a cuartil 3 menos el cuartil 1. Para poder calcularlo, se requiere calcular previamente los cuartiles 3, o sea, el 1 y el 3, lo cual podemos hacer de la siguiente manera. En el ejemplo que se muestra a continuación, calcula el rango intercuartílico del siguiente grupo de datos. Ok, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos, número impar, no de datos. El rango intercuartílico para número impar. Para empezar, siempre debemos tener el grupo de datos ordenados de menor a mayor. Y aquí están ordenados de menor a mayor ya. Y en el grupo ordenado debemos de partirlo en dos partes iguales. Si el grupo tiene una cantidad impar de datos, como en este ejemplo que vimos que impar de datos se quita la mediana. La mediana en este caso es 8. Si el grupo tiene una cantidad de par de datos, simplemente se divide en dos partes iguales como si fueran dos subgrupos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? 2, 3, 4 y 7 del lado izquierdo, el 8 en medio separado, y del otro lado tenemos 13, 16, 18, 20. Ahora encontramos la mediana de cada subgrupo. La mediana del primer grupo será el cuartil Q1 y la mediana del subgrupo 2 del segundo grupo será el cuartil Q3. Tenemos para el primer subgrupo 2, 3, 4 y 7. La mediana va a ser el promedio entre 3 y 4, ¿no? La mediana entre 3, o sea, 3 más 4 y luego entre 2. Eso nos da 3.5. El cuartil 1 es 3.5. Para el segundo subgrupo, 13, 16, 18, 20. Los números del medio son 16 y 18.
Entonces se hace 16 más 18 entre 2, la mediana es 17. Esto es el cuartil Q3, el cuartil 3, entonces 17 quedó el cuartil Q3, 3.5 quedó el cuartil 1. Entonces el rango intercuartílico, como lo dice su fórmula, es Q3 menos Q1. En este caso Q3 17 menos Q1 3.5 nos da 13.5. El rango intercuartílico en este caso, de estos datos que vimos, es 13.5 la respuesta. Ahora tenemos una actividad de aprendizaje. Para el siguiente grupo de datos, calcula el rango intercuartílico. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponemos simplemente de menor a mayor, pues sacamos la mediana, separamos el subgrupo 1, el subgrupo 2, le sacamos a la mediana al subgrupo 1, ese va a ser Q1, o sea, el cuartil 1, y le sacamos la mediana al segundo grupo que va a ser Q3, el cuartil 3, pues, y aplicamos la fórmula rango intercuartílico Q3 menos Q1, ponemos los datos, y aquí vemos que en este caso da 6. Ustedes pueden practicar y tratar de resolver este problema así como lo hicimos con el anterior, y van a darse cuenta que es 6, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tengamos un rango intercuartílico en un número par de datos? Es diferente cuando es un número par. Aquí tenemos este par de datos, ¿no? Número par de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, son 10. Aquí, como no tenemos impar, o sea, es par, literal vamos a agarrar la primera mitad y la segunda mitad, separarla, y el número que queda en medio de la primera mitad, o sea, la mediana del número de datos de la primera mitad, ese va a ser Q1. Y en la segunda mitad, el número que queda en medio, aquí ese va a ser Q3. No hay que sacar un promedio ni nada como cuando es impar. Y ya tenemos que es 81 Q3 y Q1 57. Y hacemos la resta. 81 menos 57. Tenemos que para un grupo par de número par, en este caso fue 24 la respuesta. Y pues con esto concluimos. Espero haya sido de su agrado. Espero hayan aprendido. Ese es el objetivo. Y los veo en otro video para explicar el resto de los temas. Eh, Saludos.